Mi hermana quiere que me reconcilie con mi madre abusiva, pero cuando me negué ella trató de seducir a mi esposo quien la veía a mis espaldas. Mi vida está tan desordenada. Realmente no sé por dónde empezar. Tuve una infancia abusiva, y me tomó 20 años superarlo, pero ahora siento que estoy de vuelta al punto de partida y tendré que comenzar de nuevo el camino de la sanación. Soy una mujer de 31 años. Mi madre ha sido abusiva desde que nacimos. Somos 3 hermanos, un hermano de 29 años y una hermana de 28. Nuestro padre dejó a mamá cuando yo tenía 5 años después de una gran pelea. Mamá siempre tuvo problemas de ira, y se volvía loca incluso ante pequeños inconvenientes. El recuerdo más temprano de mi infancia son las peleas físicas entre mamá y papá. Mamá le lanzaba cosas a él, y él trataba de esquivarlas al principio, pero después de ser golpeado y herido, él también le lanzaba cosas a mamá. Puede parecer gracioso para algunos, pero ver esto como niño es aterrador. Se herían y a veces sangraban. Era muy traumático para nosotros ver estas peleas entre nuestros padres. La mayoría de estas noches de pelea, nos dormíamos llorando. Luego, un día, papá se fue. Ni siquiera recuerdo el último abrazo antes de que se fuera. Después de eso, nuestra vida se volvió más terrible. Hasta entonces, el hombre de la casa era nuestro papá, y no nos sentíamos amenazados. Después de que se fue, había hombres al azar apareciendo en nuestra casa. Algunos de ellos nos miraban raro a mi hermana y a mí, y algunos peleaban con mamá y rompían cosas. A medida que crecí, algunos intentaban manosearme cuando mamá no estaba. Yo era una niña pequeña. No sabía qué era, pero no me sentía bien al respecto. Mamá siempre estaba de mal humor. Era simplemente imposible tener cualquier tipo de confrontación con ella. Apenas tenía tiempo para nosotros. Teníamos que hacer la mayoría de las cosas por nosotros mismos, y siendo la mayor, tenía que llevar la peor parte. Mamá tenía el hábito de beber y llegaba tarde a casa. Cuando nos despertábamos, ella aún estaba profundamente dormida. Tenía que hacer el desayuno y el almuerzo escolar para mis hermanos y para mí. Cuando volvíamos de la escuela, mamá estaba trabajando, y luego llegaba tarde por la noche. Mi hermano me ayudaba a veces, pero en su mayoría, estaba sola. Los fines de semana, ella traía hombres a casa, y eso era peor. Estaba encerrada en su habitación la mayor parte del fin de semana. Hasta que nos escuchaba pelear, salía, nos gritaba o golpeaba a mi hermano y a mí, y luego volvía a meterse en su habitación. Mi hermano se escapó de casa cuando tenía 11 años. Mi madre ni siquiera parpadeó por eso. Mi hermano trabajaba en una tienda a solo 1 kilómetro de distancia, pero mamá nunca lo denunció ni lo trajo de vuelta a casa. Después de eso, también reuní valor y me escapé, pero ella me denunció. Me trajeron de vuelta a casa los policías. Traté de decirles que no quería estar en casa, pero tenía demasiado miedo para contarles toda la verdad. Cuando mi hermana cumplió 12, también se escapó con su novio de 18 años. De nuevo, mamá no lo denunció a la policía. Tenía 15 años y me volví rebelde. Peleé con mamá sobre por qué dejaba que otros se fueran, pero no a mí. Ella derramó lágrimas falsas y dijo que yo era su hija favorita y que no podía vivir sin mí. Pero la verdad era que no me dejaba ir porque yo me ocupaba de la casa, hacía cenas y desayunos, limpiaba la casa y hacía otras tareas domésticas. Me estaba explotando, mientras que mi hermano y mi hermana no le eran útiles, así que se deshizo de ellos. Fui una tonta y no me di cuenta antes, así que simplemente me escapé de la casa y desaparecí. Han pasado 15 años desde entonces, y nunca he vuelto a ver la cara de mi madre. Ahora estoy casada y tengo 2 hijas. A veces, cuando miro atrás, no puedo entender cómo mi madre pudo dejar que esas cosas nos pasaran. Quiero decir, soy tan protectora con mis niñas. Siempre estoy vigilante, incluso cuando están cerca de su abuelo y tíos. He estado en contacto con mis hermanos desde que me casé hace 10 años. Mi hermano también está casado, pero no tiene hijos, mientras que mi hermana está soltera. Mi hermano tiene poco contacto con ambos y solo llama o manda mensajes en ocasiones importantes. Cuando nació mi primera hija, mi papá me mandó un mensaje de texto. Aparentemente, había estado siguiendo a todos nosotros en las redes sociales a través de una cuenta falsa. Llamó y se disculpó por abandonarnos. Al principio, estaba enojada con él porque se liberó dejando a nosotros en el infierno. Dijo que no tenía otra opción que huir porque estaba harto del abuso y la violencia de mamá. Tenía una opción, podría haber denunciado a mamá y haber obtenido nuestra custodia, pero eligió huir de sus responsabilidades. Estaba buscando terapia todo este tiempo y eventualmente lo superé y lo perdoné, pero estoy en contacto mínimo con él, solo unos pocos correos electrónicos o llamadas telefónicas al año. Soy más cercana a mi hermana, y hablamos más a menudo, tal vez una vez al mes o incluso más frecuente. Los 3 hermanos nos cuidamos en tiempos de necesidad. Hace 5 o 6 años, mamá se acercó a los 3 y dijo que deberíamos reconciliarnos.
Mi hermano le cerró la puerta en la cara y dijo que no tenía nada que ver con ella. Yo no respondí sus llamadas ni mensajes. Sin embargo, no apareció en mi puerta. Mi hermana eligió reconciliarse con mamá. Dijo que quería superarlo y que su terapeuta le había dicho que el perdón y la reconciliación eran una forma de sanar el trauma del pasado. No sé cuán cierto era eso o cuánto le ha funcionado a ella, pero en mi caso, me mantuve firme en no querer a mamá de vuelta en mi vida. El próximo mes es el cumpleaños número 50 de mamá, y mi hermana vino a mí con una propuesta para reconciliarme con mamá. Me sorprendió su solicitud porque sabe el dolor que he pasado. Seguramente mi hermano y mi hermana también tuvieron una infancia dolorosa, pero me tuvieron a mí como escudo protector. Yo les preparaba la comida, les lavaba la ropa, los limpiaba y cuidaba de ellos. Nadie hacía eso por mí. Yo fui quien más sufrió. Le pregunté a mi hermana si recordaba cómo mamá solía golpearme, a pesar de que yo hacía todo el trabajo doméstico. Ella dijo que recuerda todo, pero que es hora de borrar esos recuerdos tristes porque mamá es una persona cambiada ahora. Le dije que no iba a reconciliarme. Se enojó conmigo por seguir guardando rencor contra mamá. Le pregunté si había olvidado por lo que había pasado. Dice que recuerda cada detalle y que fue horrible en ese entonces, pero que deberíamos olvidarlo. Han pasado tantos años ya. Dice que estoy siendo dramática y exagerando todo. Ella dice, todos pasan por estas cosas, pero nadie lleva el rencor a la tumba como tú lo estás haciendo. Estás exagerando y dando aire innecesariamente a tus sentimientos de odio hacia mamá. Traté de hacerle entender que fue muy difícil para mí aceptar mi pasado, y ahora quiere que me reconcilie con ese mismo pasado horrendo. Ella dijo, somos familia, y eso es lo que hace la familia, se perdonan entre sí. Está tratando de hacerme sentir culpable, diciendo que estoy siendo irrazonable por aferrarme al pasado. Se burla de mí, diciendo que mi terapia ha sido una pérdida de dinero, porque aún no he superado mi pasado. Discutí esto con mi esposo, y él también me está pidiendo que siga adelante y me reconcilie. Ahora no sé si mi sentimiento de resentimiento es válido o si estoy siendo demasiado dramática, como dice mi hermana. Actualización 1. Gracias por validar mis sentimientos. Fue reconfortante saber que no soy la única que ha enfrentado una infancia tan difícil y definitivamente no soy la única que ha sostenido esto. A todos los que dijeron que han pasado por esto, lo siento mucho. Es algo terrible de experimentar. Espero que todos ustedes salgan fortalecidos. Tienen razón, no necesito explicar mis sentimientos a todo el mundo. No todos van a entenderlo, incluso si han sido testigos de mi tormento. Mi hermana y yo usualmente hablamos por teléfono y rara vez nos vemos porque ella vive a 4 horas de distancia. Hace 2 semanas, apareció en mi casa sin avisar. Me abrazó inusualmente largo y dijo que me extrañaba. Le pregunté qué pasaba. Ella dijo que nada, que era solo amor fraternal. Todo el tiempo, seguía volviendo al tema de la familia, la importancia del perdón y cómo la familia debería apoyarse mutuamente. Le dije, espera un momento, si estás tratando de manipularme para reconciliarme con mamá, eso no va a pasar. Ella intentó ser la defensora de mamá y dijo, mamá te extraña mucho, ¿por qué tienes tanto odio hacia ella cuando todos hemos pasado por la misma infancia traumática? Le dije, no soy responsable de cómo los demás sienten acerca de su experiencia, pero yo no voy a dejarlo pasar. Además, mi hermano tampoco ha reanudado el contacto con mamá, así que, ¿por qué soy yo la única bruja por no tener a mamá de vuelta en mi vida? Ella dijo que era porque mamá quería estar cerca de sus nietos, y yo era la única que tenía hijos entre los 3 hermanos. Le dije, todavía no me convence. La mujer que fue tan imprudente con sus propios hijos, ¿cómo podría confiar en ella con sus nietos? Además, si mamá me extraña tanto, ¿por qué nunca se ha puesto en contacto conmigo? Ella me preguntó si, hipotéticamente, mamá se pusiera en contacto conmigo, ¿la perdonaría? Le dije que no lo sabía y que realmente no quería que se pusiera en contacto conmigo, así que debería dejar la idea de enviar a mamá a mi puerta. Se levantó y dijo que yo era un aguafiestas. Mi esposo estaba en la sala de estar viendo televisión con las niñas. Al salir, ella se dirigió a él y dijo, ¿cómo soportas a esta mujer? Es una aburrida. Ambos se rieron. Le eché una mirada, y ella dijo que solo estaba siendo divertida. A medida que se acercaba el cumpleaños de mi mamá, mi hermana me molestó para que asistiera a la fiesta, pero me mantuve firme y dije que si insistía más, la cortaría también a ella. Retrocedió, pero no estaba muy contenta al respecto. Le dije, vete al diablo con tu opinión, no me importa. Ayer fue el cumpleaños de mamá, y hoy apareció en mi casa. Cuando abrí la puerta y la vi de pie allí, sentí como si viera un fantasma. Seguía siendo su yo narcisista y egocéntrico. Irrumpió en la casa diciendo, ¿dónde están mis nietas? Mis hijas estaban jugando justo allí. La bloqueé para que no se acercara a mis hijas y les pedí que se fueran a su habitación. Mamá se enojó conmigo, diciendo que me estaba comportando como si fuera una criminal.
Le dije que, de hecho, era una criminal y debería haber sido responsable si la hubiera denunciado a la policía hace 20 años. Ella dijo que era vengativa, igual que mi papá. Para molestarla, le dije, sí, por eso estoy en contacto con papá y no contigo. Se volvió loca al saber que estaba hablando con papá, que nos abandonó. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que papá nos abandonó mientras ella trabajaba duro para criarnos, y que aún así era suave con papá y la resentía a ella. Le dije, sí, eso es lo que estoy haciendo. Ella me llamó una persona emocionalmente débil y dijo que solo estaba allí por sus nietas. Le dije, no voy a dejar que mis hijas conozcan a una mujer tan cruel que permitió que sus novios manosearan a sus hijos. Se ofendió por esto y comenzó a gritarme. Tenía toda la razón, no ha cambiado nada en los últimos 20 años. Le pedí que se fuera o llamaría a la policía. Se fue con una cara amarga. Esto pasó hace como 4 horas, y todavía estoy enojada. Mi cara aún está roja de ira. Quiero decir, esta es la mujer por la que mi hermana había estado abogando. Estoy tan orgullosa de mi decisión de cortarla de mi vida. Actualización 2. Lamento no haber actualizado antes, estaba lidiando con muchos problemas. Permíteme continuar donde lo dejé. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, le conté sobre la visita de mi mamá. Se enojó conmigo por comportarme mal con ella y echarla. Gritó, ¿por qué no puedes ser como tu hermana y seguir adelante? Ambas tuvieron el mismo pasado, ¿cómo es que ella pudo seguir adelante y tú sigues atascada en él? Un rato después, mi hermana llamó, también enojada porque fui grosera con mamá. Dijo que era injusto que papá estuviera en mi vida a pesar de habernos abandonado, pero mamá estaba cortada. Argumentó que aunque mamá fue un poco grosera con nosotras, ella fue quien nos crió, no papá. Reconocí que papá estuvo mal por abandonarnos y no luchar por nosotras, pero se disculpó por sus errores, a diferencia de mamá, que sigue siendo narcisista y aún quiere perdón. Le dije a mi hermana que el perdón no funciona así. ¿Es demasiado pedir una disculpa después de que me torturara durante mi infancia? Ella dijo que yo era demasiado egocéntrica y colgó. Estaba molesta porque nadie me entendía, e incluso mi esposo estaba desestimando mis sentimientos. Incluso dudé de mí misma, preguntándome si era yo porque todos los demás estaban de un lado. Durante la siguiente semana, mi esposo estuvo inusualmente callado. Yo tampoco hice ningún movimiento porque también estaba molesta. Luego, una semana después, dijo que quería confesar algo antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón se hundió, ya sabes cómo terminan estas confesiones. Me pidió que lo escuchara completamente antes de tomar una decisión. Dije que sí. Me dijo que fue a la fiesta de cumpleaños número 50 de mi mamá organizada por mi hermana. Me enfurecí, preguntándole, ¿por qué demonios hiciste esto? No fue menos que engañarme. Dijo que mi hermana le envió un mensaje de texto esa noche después de que ella dejó nuestra casa. Según él, mi hermana le dijo que mamá lloraba hasta quedarse dormida porque no la dejaba ver a sus nietos. Mi esposo le dijo que intentaría convencerme de reconciliarme. Luego, ella insistió en que asistiera a la fiesta de cumpleaños de mamá para cubrirme, y así lo hizo. Había fotos de él celebrando con ellos, sin banderas rojas en las fotos. Sin embargo, unos días después, 2 días antes de su confesión, mamá lo llamó para cenar, diciendo que quería discutir algo y le pidió que no me informara. Ese hijo de perra no me dijo nada y fue a verla. Mamá llegó tarde, pero mi hermana llegó temprano y ya estaba borracha. Había pedido un par de tragos para mi esposo e intentaba seducirlo, coqueteando con él y hablando mal de mí. Me llamó egocéntrica y vengativa. Él dijo que lamentaba haberme gritado esa noche y que lo que dijo no eran sus palabras, le habían sido alimentadas por mi hermana y mamá. Se dio cuenta de su maldad solo cuando cenó con ellas hace 2 días. Pensó que mi hermana se le insinuaba porque estaba borracha, pero todo estaba planeado. Llamó a mamá para pedirle que se apurara porque mi hermana estaba borracha y actuando de manera inapropiada. Mamá no contestó la llamada y le envió un mensaje de texto para que dejara a mi hermana en su casa. Mi esposo insistió en que ella venga a recoger a su hija y que él no la llevaría a casa en ese estado de embriaguez. Mamá apareció en 10 minutos, lo que significaba que estaba cerca. Mi esposo insistió en que se fueran porque mi hermana estaba demasiado borracha, pero ella dijo que se sentía mejor después de vomitar y que podrían continuar con la cena. Continuó coqueteando con él, y mi madre la apoyó. Mi madre trató de sembrar ideas en su mente de que ellos dos se veían muy bien juntos y sería genial si mi hermana y mi esposo estuvieran juntos. Mi hermana tiene una condición médica, y los médicos han dicho que no puede concebir. Esa es la razón por la que no se ha casado. Mamá dijo que sería lo mejor para mi hermana casarse con mi esposo y obtener la custodia de mis hijas. De esa manera, mamá podría conocer a sus nietas con su hija favorita y su yerno. Mi esposo se fue después de eso. Desde esa noche, mi hermana le ha estado enviando mensajes de texto, invitándolo a cenar e incluso a ir a su casa.
También le ha estado enviando fotos de ella misma en el probador y selfies frente al espejo con los labios en puchero. Asqueroso. Esta es su versión de la historia, pero yo he visto todos los mensajes y las respuestas de mi esposo. Le pregunté si quería a mi hermana. Dijo que de ninguna manera, y que si estuviera interesado, ya habría engañado. Le dije que me había engañado asistiendo a la fiesta de mi madre y yendo a cenar con ellas a mis espaldas, pero hablaríamos de eso más tarde. Primero, necesitaba que él tratara con estas dos brujas. Se disculpó profusamente y dijo que no iba a dejarse manipular más por ellas. Me pidió que lo perdonara. Después de mucho gritar, lo perdoné con la condición de que tenía que confrontarlas por su comportamiento delante de mí. Marcó el número de mi hermana delante de mí y le pidió que viniera con mamá. Llegaron, pensando que mi esposo me iba a dejar. Mi esposo narró todo el incidente de nuevo delante de ellas. Mi hermana negó algunas acusaciones, pero más o menos, la versión de mi esposo era cierta porque tanto mi hermana como mi madre estaban avergonzadas. Les grité y las insulté por arruinar mi vida. Mi hermana comenzó a llorar y dijo que todo fue idea de mamá para vengarse de mí por humillarla. Mi hermana confesó que cuando le contó a mamá sobre su condición médica, mamá le sugirió que saliera con mi esposo y obtuviera la custodia de mis hijas para que pudiera tener un esposo e hijos. Tenían un plan completo para demostrar que soy una madre insolente e irresponsable. Mi madre se quedó allí congelada, susurrándole a mi hermana que había hecho todo para mejorar su vida. Mi hermana gritó que esto no era para mejorar su vida, sino para hacer miserable la mía. Dijo que mi mamá siempre me había odiado y que esta vez había ido demasiado lejos. Las eché a las dos de mi casa. Mamá se fue sin decir una palabra, pero mi hermana me tomó las manos y lloró. Dije que no tenía ninguna simpatía por sus lágrimas. No era una niña de 13 años manipulada por mamá. También tenía un corazón malvado, y por eso se acercó a mi esposo. Lloró y prometió que no volvería a hacer esto, pero la corté. Trató de contactarme después de eso, pero la bloqueé. Le dije a mi esposo que la única razón por la que lo estoy perdonando es porque confesó. Si hubiera descubierto la verdad por mí misma, lo habría divorciado en ese momento y no lo habría dejado ver a sus hijas hasta que cumplieran 18 años. Insistió en que fuéramos a terapia de pareja para superar esta fase. Asistimos a una sesión, y fue útil. Estaba muy enojada con mi esposo cuando me contó todo. De hecho, dudé de él, pensando que había engañado o estaba considerando hacerlo. Pero supongo que no todos los hombres son tramposos. Olvidé mencionar que él es la razón por la que pude reconstruir mi vida después de huir de casa. Solía trabajar en la tienda de su padre, y desde entonces, él y sus padres han sido mi familia. Estoy realmente agradecida de tenerlos en mi vida. Actualización 3. Bueno, me gustaría decir que mi historia tiene un final feliz, pero no lo tiene. Luego de terapia e intentarlo, decidimos divorciarnos con mi esposo. No es un divorcio feo, pero es mejor continuar nuestras vidas por separado. Nunca pude superar que él intentara que perdone a mi madre, ni tampoco las mentiras de verlas a mis espaldas. Había dicho antes que lo haría, pero sinceramente siempre volvía a surgir el tema en nuestras discusiones. Algunos pensarán que debería olvidarme de eso y continuar con mi matrimonio, pero mi infancia con mi madre fue muy dura, como ya conté, así que revolver todo eso realmente me afectó. Ahora estoy yendo a terapia por mi cuenta, y trabajando todo el daño psicológico que me ha provocado mi madre. Así que espero que eso me ayude a sanar, aunque no a perdonar. Mi terapista me dijo que puedo dejar el pasado atrás, pero no por eso recomponer relaciones con personas que me han hecho daño. En especial, si siguen comportándose igual que siempre. En cuanto a mi divorcio, la idea es una custodia compartida, pero con la condición de que nunca les deje ver a mis hijas a mi madre. Si mi esposo lo hace, entonces se quedará sin la custodia. Actualización 4. Mi esposo rompió la promesa de que mis hijas no vean a mi madre, llevándolas a su casa durante la semana que le tocaba tenerlas. Una situación que fue traumática para mis hijas, porque también estaba mi hermana, algo borracha, y un hombre que supuestamente era el novio de mi madre. Lo sé porque mis hijas me lo han contado, aunque son pequeñas todavía y no entienden todo. Pero lo poco que entienden es que mi madre se volvió violenta con su novio en un momento de la noche y se gritaron entre ellos. Mi exesposo se las llevó de allí, ni bien comenzó el problema, o al menos esa fue la versión de todo eso. Porque cuando las trajo cuando finalizó su semana, no me dijo nada. Solo me enteré cuando mis hijas me lo contaron hace unos días mientras desayunábamos en la cocina. Luego lo confronté y me contó algunos detalles, como el hecho de que mi hermana estaba borracha o que el hombre era el novio. Mis hijas solo dijeron que había personas extrañas y la parte que fueron violentos. Ahora mi abogado está preparando los papeles para pedir la custodia completa y él solo podrá verlas con supervisión, ya que las ha puesto en una situación de riesgo, y existe la posibilidad de que pierda la custodia. Al menos me siento mejor de haber tomado la decisión de divorciarme de él, porque es una persona que nunca aprende.